El día en que todo comenzó, Aldara Méndez se despertó sintiendo ese peso extraño en el pecho que aparece cuando, sin saber cómo ni por qué, uno presiente que algo está por romperse. La mansión donde vivía junto a su esposo, Badián Soler, amanecía tan silenciosa que incluso el tic-tac del reloj del pasillo parecía un susurro amenazante. Aún así, ella respiró hondo, se recogió el cabello en un moño bajo y bajó las escaleras con la compostura tranquila que siempre había mostrado, incluso cuando la familia Soler nunca había hecho nada para que se sintiera bienvenida. Aldara no era la esposa que ellos querían para su hijo. Se lo habían dejado claro desde el primer día, demasiado simple, demasiado discreta, demasiado normal para una familia acostumbrada a relojes exclusivos, joyas que brillaban como espejos y cenas que parecían ceremonias. Pero ella nunca buscó impresionar a nadie. Solo deseaba una vida tranquila con el hombre que amaba. Y durante un tiempo pareció posible. Esa mañana, sin embargo, la expresión de Soraya, la cocinera que había trabajado con la familia por más de una década, ya anunciaba que algo no iba bien. Señora Aldara, susurró Soraya, apretando un paño entre los dedos. Creo que debería saber que la señora Selmira y el señor Rigardo están diciendo cosas sobre usted. Aldara no se sobresaltó, aunque el nombre de su suegro siempre le generaba una punzada incómoda. Selmira y Rigardo Soler eran expertos en hablar con sonrisas suaves y veneno tibio. Siempre encontraban un modo de culparla de las tensiones familiares. Como si la presencia de Aldara fuese una grieta constante que deformaba la fachada perfecta que pretendían mostrar ante la sociedad. ¿Qué dicen ahora?, preguntó Aldara, con una serenidad que apenas lograba sostener. Soraya tragó saliva. Dicen que usted está tratando de destruir la relación de Badián con, bueno, no necesitó terminar. La palabra flotó en el aire como un dardo. La amante. Aldara cerró los ojos un instante, intentando contener la punzada de dolor. Desde hacía meses, los rumores sobre Mirelia, la joven que parecía presentarse en cada evento familiar con la excusa más frágil, se habían intensificado. Una sonrisa demasiado amplia, una cercanía demasiado evidente, un perfume demasiado persistente en las camisas de Badián cuando regresaba tarde. Nada era explícito, pero el mundo sabe leer silencios mejor que palabras. No te preocupes, Soraya, murmuró Aldara. No es la primera vez que buscan una excusa para despreciarme. Sin embargo, al entrar en el comedor y ver a su suegra tomando el té con esa elegancia rígida y fría, comprendió que ese día sería distinto. Selmira levantó la mirada apenas, como si observara algo que le molestaba. Al fin te dignas a bajar, dijo con voz suave, pero cargada de un reproche silencioso. Imaginé que estarías demasiado ocupada, haciendo escenas. Aldara frunció ligeramente el ceño. ¿Escenas? Rigardo, que revisaba unos documentos, soltó una risa corta. No te hagas la inocente, hija. Sabemos que te molesta que Mirelia acompañe a Badián en los eventos sociales, pero no puedes pretender que él acuda a todas partes con una esposa que siempre parece incómoda. No he dicho nada de eso, respondió Aldara, manteniendo su tono controlado. Y la incomodidad no viene de acompañarlo, sino de cómo me tratan allí. Siempre tan dramática, susurró Selmira revolviendo su té. Aldara respiró hondo. ¿Puedo saber qué están insinuando exactamente? El silencio que siguió fue denso, casi burlesco. Que estás celosa, dijo Selmira finalmente. Y que has intentado manipular a Badián para alejarlo de su amiga. Eso, Aldara, no se hace. No en esta familia. Las palabras golpearon. No por la acusación en sí, sino por la intención detrás. Estaban buscando una razón para justificar algo que ya habían decidido. Querían reemplazarla, empujarla fuera del círculo que nunca la aceptó. Aldara sintió como su garganta se apretaba. Pero no lloró. No frente a ellos. Yo no he manipulado a nadie, respondió con firmeza. Selmira sonrió, una sonrisa tan delicada como una cuchilla recién afilada. Entonces supongo que no te molestará que Mirelia venga esta noche a la cena familiar. Después de todo, es una invitada especial para Badián. Y tú, bueno, tú sabrás comportarte. Aldara sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. No por celos, sino porque entendió lo que estaban haciendo. La estaban culpando para justificar a la amante. Y, aún así, lo peor no era eso. Lo peor era que Badián últimamente no la defendía. Se mostraba distante, evasivo, y cada vez más influenciado por las palabras de sus padres. Le dolía admitirlo, pero su matrimonio estaba a punto de quebrarse, no por falta de amor, sino por la incesante manipulación de quienes no soportaban verla como parte de la familia Soler. Aldara salió del comedor con paso firme, pero su interior era una tormenta. Se dirigió al estudio, necesitaba un momento para recomponerse. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró algo que la dejó inmóvil. Sobre el escritorio de Badián había una carpeta abierta. Era un documento legal, y su nombre aparecía en la primera página. Solicitud de separación temporal.
Sintió como el aire se le escapaba, no podía creerlo. No sin hablarlo, no sin siquiera un intento de salvar lo que tenían. ¿Esto era lo que su suegra y su suegro querían desde el principio? ¿Habían logrado convencerlo de que ella era el problema? Pero entonces, detrás de esa carpeta vio algo más. Otra carpeta, esta vez marcada con el sello del despacho de abogados de la familia. La abrió con manos temblorosas. Y encontró algo que no tenía ninguna lógica. Papeles firmados por los suegros. Documentos que hablaban de transferencias. De acuerdos. De nombres falsos. De fraudes familiares. De una propiedad registrada a nombre de... ¿Qué estás haciendo con eso? La voz de Badián llegó desde la puerta. Aldara se volvió, con los documentos aún entre las manos. Y vio en él algo que no había visto en meses. Miedo. Y también, aunque él intentó esconderlo, culpa. La verdad estaba allí, evidente, colándose por las grietas que la familia Soler había intentado tapar por años. Una verdad que Badián sabía. Una verdad que sus padres ocultaban. Una verdad que explicaba por qué buscaban un chivo expiatorio. Aldara respiró hondo, mirando a su esposo directamente a los ojos. ¿Qué es esto, Badián? Y él no pudo responder. El silencio entre ellos duró apenas unos segundos. Pero fue suficiente para que Aldara comprendiera que había tocado un punto que la familia Soler jamás habría querido que saliera a la luz. Badián cerró la puerta detrás de él, como si temiera que alguien más pudiera escuchar lo que estaban a punto de decir. Su respiración estaba agitada, y su mirada evitaba encontrarse con la de su esposa. Como si verla sosteniendo esos documentos fuera más doloroso que cualquier acusación. Aldara comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Ella sostuvo los papeles con más firmeza. Quiero una explicación. Ahora. Badián pasó una mano por su cabello, en un gesto nervioso que no era común en él. La perfección siempre había sido parte de su imagen, pero en ese instante parecía apenas un hombre acorralado, sin saber cómo sostener la estructura que se estaba desmoronando a su alrededor. No deberías haber visto eso, dijo finalmente. ¿Y por qué no? Replicó ella, con una calma tensa que ocultaba el temblor interno. Porque hay documentos de separación en tu escritorio y, junto a ellos, pruebas de irregularidades a nombre de tus padres. ¿Qué está pasando, Badián? Él apretó los labios, incapaz de responder de inmediato. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. ¿Lo sabías todo este tiempo? Preguntó Aldara, sintiendo como la herida se abría un poco más. Badián levantó la mirada, sus ojos oscuros cargados de un cansancio profundo. No todo. Pero sí. Algunas cosas. La traición se sintió como un golpe directo en el pecho. No solo la posibilidad de que hubiera otra mujer rondando su matrimonio, sino que él había guardado secretos tan graves, tan oscuros, que podían arruinar no solo a la familia Soler, sino también a cualquiera que estuviese cerca de ellos, incluyéndola a ella. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró Aldara dando un paso hacia él. Porque no podía, respondió él con sinceridad amarga. Porque esta familia, porque mis padres, han hecho cosas que no puedo deshacer. Cosas que empezaron mucho antes de que tú llegaras. Y porque estaban buscando una forma de protegerse. ¿Protegiéndose a costa mía? Aldara sintió un calor áspero subirle por la garganta. Estaban desesperados, murmuró Badián. Y sí, creyeron que si te pintaban como el problema, podrían desviar la atención. ¿Qué atención?, exigió ella. Él tardó en responder. Hay una inspección financiera, una investigación silenciosa. Y los abogados están convencidos de que si alguien encuentra un cabo suelto, podría llevar directamente a ellos. Aldara sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver la amante en todo esto? ¿Qué tiene que ver Mirelia? Badián cerró los ojos un instante, como si la sola mención del nombre lo hiciera sentir más atrapado. Mis padres creen que ella puede ser útil, admitió finalmente. Tiene contactos, amistades que podrían complicar o ayudar situaciones legales. Y ellos, en su desesperación, pensaron que si tú y yo nos separábamos, y ella parecía más cercana a mí, sería una forma de ganar apoyo. Y también una distracción. Aldara lo observó con incredulidad. ¿Estás diciendo que todo esto, que permitir que te vinculen con otra mujer, es parte de una estrategia? Badián bajó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. No puedo creerlo, susurró Aldara. ¿Has permitido que te usen? ¿Que me humillen? ¿Y que esa mujer se acerque a ti solo para limpiar la imagen de tus padres? No es tan simple, Aldara, dijo él, aunque su voz carecía de convicción. Ella apretó los documentos entre sus dedos. Esto no es estrategia. Es crueldad. Y cobardía. La tensión en la habitación era tan palpable que parecía vibrar en el aire. Badián dio un paso hacia ella, como si quisiera acercarse, pero no terminaba de atreverse. No quería lastimarte, murmuró. Pero lo hiciste, respondió Aldara, sin apartar la mirada. Desde el momento en que permitiste que te culparan para justificar a esa mujer. Desde el instante en que dejaste de defenderme. Él tragó saliva. Estoy intentando arreglarlo.
Solo necesito tiempo. No, Badián dijo Aldara con solemnidad. Lo que necesitas es elegir. Y no entre ella y yo, sino entre la verdad y la mentira. Porque ahora sé que esto va más allá de infidelidad o rumores. Esto. Levantó los documentos. Esto es un crimen. Badián dio un paso atrás, como si oírlo en voz alta le hiciera enfrentar el peso real de la situación. No lo entiendes. Entonces explícame, lo exigió ella. Él tomó aire profundamente. Mis padres tienen negocios que nunca debieron existir. Han movido dinero usando nombres falsos, propiedades ocultas, empresas pantalla. Y alguien dentro del círculo empresarial empezó a sospechar. Por eso están nerviosos. Por eso pensaron en separar mi imagen de la suya. Y también en dar una razón para justificar sus movimientos. Aldara se quedó inmóvil. De pronto todo encajaba. Las excusas, las reuniones nocturnas, los silencios incómodos. Todo tenía sentido. ¿Y yo?, preguntó, casi en un susurro. ¿Qué papel querían que jugara en todo esto? La expresión de Badián se ensombreció. El de la culpable. La esposa problemática. La distracción perfecta. Aldara sintió que algo dentro de ella se quebraba de manera dolorosa pero necesaria. Como si una venda finalmente cayera de sus ojos. No voy a permitir que me usen, dijo con decisión, aunque su voz tembló apenas. Por eso quería pedirte que te alejaras unos días, respondió Badián. Pensé que sería más seguro. ¿Más seguro para quién, Badián?, preguntó ella, con un tono que lo dejó sin palabras. En ese momento, un golpeteo en la puerta los hizo sobresaltarse. Era Soraya, visiblemente nerviosa. Señora, disculpen, pero la señora Selmira quiere verlos a ambos en la sala, ahora mismo. Aldara se miró con Badián. Él lucía inquieto. Ella, firme como nunca antes. Vamos, dijo Aldara, adelantándose hacia la puerta. Cuando llegaron a la sala principal, Selmira estaba de pie frente a la chimenea, con los brazos cruzados. Rigardo observaba desde un sillón, con la expresión calculadora de quien lleva años manipulando piezas ajenas. ¿Podemos saber por qué tardaron tanto?, preguntó Selmira con tono irritado. Aldara no titubeó. Dio un paso al frente, sosteniendo aún los documentos. Porque estábamos hablando de la verdad, dijo con claridad. Los ojos de Selmira se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué verdad? Aldara levantó los papeles lentamente, como quien revela una herida expuesta, la que ustedes han ocultado durante años. El silencio que siguió fue helado, y por primera vez desde que conoció a esa familia, Aldara vio algo que nunca había visto en sus suegros. Miedo. Selmira dio un paso hacia Aldara con la lentitud de quien intenta mantener el control incluso cuando siente que el suelo empieza a hundirse bajo sus pies. Sus ojos, siempre fríos, ahora tenían un brillo tenso que revelaba que aquello que Aldara sostenía no era un simple papel para ellos. Era una amenaza real, peligrosa, capaz de derrumbar todo lo que la familia Soler había construido con tanto secreto. No sabes lo que estás haciendo, muchacha, susurró Selmira, aunque el leve temblor en su voz la traicionó. Creo que sí lo sé, respondió Aldara, sin dar un paso atrás. Y creo que ustedes subestimaron a la persona equivocada. Rigardo se puso de pie lentamente, como si su autoridad pudiera llenar el espacio y aplastar cualquier intento de desafío. Era un hombre que rara vez levantaba la voz. No lo necesitaba. Su poder se ejercía en silencios, miradas y decisiones tomadas en cuartos cerrados. Devuélvenos esos documentos, ordenó, extendiendo la mano. Aldara no se movió. No. Badián miró a su esposa, sorprendido por su firmeza. Jamás la había visto así. Había conocido a una Aldara dulce, prudente, conciliadora. Pero esa mujer que estaba frente a sus padres ahora tenía una fuerza distinta, una determinación que parecía surgir de todas las humillaciones acumuladas, de todas las injusticias silenciosas, de todos los días que se sintió menospreciada por una familia que no la quiso desde el inicio. Aldara, intentó Badián, en tono casi suplicante. Por favor. No, repitió ella. Esta vez más fuerte. Selmira apretó los labios, molesta por la desobediencia. ¿Qué pretendes? ¿Acusarnos? ¿Arruinar el nombre de esta familia? ¿Tirarlo todo por la borda? Aldara la miró con una calma que desarmaba. Yo no he arruinado nada. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo encontré la verdad. Rigardo frunció el ceño, claramente irritado. No entiendes las implicaciones. Esto no es un juego, Aldara. Es información delicada. Peligrosa. Lo sé, respondió ella. Y por eso mismo no voy a dejar que me culpen para cubrir las consecuencias de sus actos. Un silencio denso se instaló en la sala. La chimenea crepitaba suavemente, como si fuera el único sonido capaz de recordarles que el tiempo seguía avanzando, sin esperar a que alguien decidiera actuar. Finalmente, Hablu. ¿Qué quieres entonces?, preguntó con voz tensa. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué? Aldara casi rió. No porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de esa mujer reducir todo a transacciones, a acuerdos, a negociaciones frías.
Quiero respeto, respondió ella con firmeza. Quiero que dejen de usarme. Y quiero que dejen de mentir. Badián tragó saliva. Aldara, te lo juro, yo iba a contarte. Solo necesitaba tiempo para entender cómo manejarlo sin hacerte daño. Ella lo miró con un dolor profundo que ya no podía esconder. ¿Y cuánto más iba a durar ese tiempo? ¿Días? ¿Semanas? ¿O hasta que yo fuera la culpable perfecta y tú el hombre traicionado, libre de sospechas? El rubor de vergüenza en la cara de Badián fue respuesta suficiente. Selmira se acercó otro paso. Badián no te debe explicaciones a ti sobre la empresa de su familia. Es mi esposo, replicó Aldara. Y cuando se trata de decisiones que afectan nuestra vida, mi integridad y mi seguridad, sí me debe explicaciones. Eres muy ingenua si crees que estás en peligro, bufó Selmira. ¿Ingenua? Aldara elevó una ceja. Encontré documentos con nombres falsos, transferencias ocultas y firmas que ustedes intentaron esconder. Eso no es ingenuidad. Es evidencia. ¿O quieres que repita en voz alta el nombre que aparece vinculado con aquella propiedad en el extranjero? Ese que no coincide con ninguno de ustedes, pero sí con alguien más cercano. El impacto fue inmediato. Selmira se tensó. Rigardo cambió su postura. Badián se quedó completamente inmóvil. Aldara lo había notado. Un nombre allí no correspondía ni a ellos ni a ninguna empresa registrada. Era un nombre falso, pero usaba parte del apellido Soler truncado de una manera demasiado específica como para ser casualidad. Rigardo respiró hondo. ¿Qué piensas hacer con esa información? Aldara lo sostuvo con la mirada. Depende de ustedes. Selmira abrió la boca para responder. Pero justo en ese instante, la puerta principal se abrió con violencia, haciendo eco en toda la mansión. Los cuatro se voltearon al unísono, sorprendidos. Los pasos apresurados resonaron por el mármol, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Mirelia apareció en la sala. Llevaba un vestido ajustado, maquillaje impecable y el mismo aire confiado de siempre. Pero esta vez había algo más, urgencia. Y un halo de ansiedad que intentaba disimular bajo una sonrisa tensa. Perdón por llegar sin avisar, pero... Se detuvo al ver la escena, especialmente los documentos en manos de Aldara. Selmira apretó los dientes. ¿Qué haces aquí tan temprano? Recibí un mensaje, dijo Mirelia, mirando brevemente a Badián. Pensé que necesitabas apoyo con... lo que hablamos. La tensión en el ambiente se hizo más espesa. Aldara la observó con atención, analizando no solo sus palabras, sino sus movimientos. Había algo en la forma en que Mirelia miraba a Selmira, algo que no encajaba con la narrativa de la amiga inocente. Algo que revelaba que ella sabía más de lo que aparentaba. ¿Qué hablaron exactamente? Preguntó Aldara sin levantar la voz. Mirelia sonrió, pero fue una sonrisa defensiva. Asuntos privados entre Badián y yo. No creo que tengas derecho a... Tengo todo el derecho, interrumpió Aldara, avanzando un paso. Si vas a involucrarte en mi matrimonio como si formaras parte, entonces quiero saber qué papel juegas tú en todo este desastre. Badián cerró los ojos, agotado. Aldara, por favor. Pero Mirelia no retrocedió. Vine a ayudar. No tienes idea de lo que está ocurriendo. Entonces ilumíname, dijo Aldara, mirándola directamente. ¿Por qué esta familia cree que tú eres tan útil? ¿Por qué eres tú, y no un asesor, o un abogado, o un verdadero profesional? El gesto de Mirelia cambió. Por primera vez desde que la conocían, su expresión dejó de ser segura. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Aldara lo notó de inmediato. Porque tú también estás involucrada, ¿cierto? Susurró Aldara. El silencio que siguió lo confirmó. Rigardo intervino rápido, como para controlar el daño. Mirelia no tiene nada que ver con... No mientas, lo interrumpió Aldara. Ella tiene tanto que perder como ustedes, ¿verdad? Mirelia abrió la boca para responder, pero se quedó en blanco. El nerviosismo se apoderó completamente de su postura. Ya no lucía como la mujer confiada que siempre se movía entre ellos como si hubiera nacido en esa mansión. Ahora parecía una pieza más del tablero, una pieza que estaba a punto de romperse. Aldara respiró hondo. Voy a decirlo claramente, anunció. Yo no voy a cargar con la culpa de nadie. Sea lo que sea que han hecho, ustedes deberán enfrentarlo. Y si intentan usarme, manipularme o sacrificarme de nuevo, esta vez no me quedaré callada. Los ojos de Selmira se agrandaron ligeramente. Rigardo tensó la mandíbula. Badián parecía dividido entre dos mundos. ¿Y Mirelia? Mirelia retrocedió un paso, como si las palabras de Aldara la hubieran golpeado. Por primera vez en esa casa, fue Aldara quien tuvo el control. El silencio que reinó después fue distinto a todos los anteriores. Ya no era el silencio pesado de una familia acostumbrada a esconder secretos detrás de sonrisas. Era el silencio del miedo. El de saber que alguien había encontrado la raíz de lo que tanto habían intentado tapar. Aldara no se movió. Permaneció firme, mirando a cada uno de ellos con una claridad que los desarmaba.
Por primera vez, la familia Soler entendió que la mujer que habían tratado como un estorbo ya no estaba dispuesta a soportar nada. Mirelia fue la primera en romper ese silencio. Esto se está saliendo de control, dijo, dando un paso hacia adelante aunque su voz mostraba grietas. No era lo que habíamos planeado. Aldara ladeó la cabeza, observándola con una mezcla de incredulidad y frialdad. Planeado. Interesante palabra. No te hagas ideas equivocadas, intervino Selmira, con un tono que intentaba recuperar autoridad. Mirelia solo se refería a que ustedes tenían una estrategia, la interrumpió Aldara. Una en la que yo era la culpable perfecta. Y ella, la supuesta solución. Mirelia apretó los labios, como si quisiera negar algo, pero no pudiera. Sus ojos se clavaron en Badián por una fracción de segundo, pidiendo apoyo, pero él ya no parecía capaz de sostenerla. Estaba atrapado en un torbellino emocional del que no sabía cómo salir. Aldara dio un paso hacia Mirelia, pero su voz siguió siendo tranquila. ¿Cuánto sabías? Nada que te interese, replicó Mirelia, aunque su tono perdió fuerza. Me interesa todo lo que me involucra, respondió Aldara. Y tú has estado demasiado cerca de mi esposo, demasiado cerca de mis suegros, demasiado cerca de esta casa, como para fingir inocencia. Rigardo carraspeó. Esto debe terminar ahora. Devuélvenos los documentos. Y todos podemos sentarnos a hablar civilizadamente. ¿Civilizadamente? Aldara soltó una breve risa amarga. Después de meses de humillaciones, mentiras y traiciones, ¿quieren hablar de civismo? La mirada de Rigardo se endureció. Sabía que ya no podía intimidarla como antes. Badián respiró hondo, como si finalmente estuviera dispuesto a intervenir. Por favor, todos cálmense. Esto no tiene por qué terminar mal. Aldara volteó hacia él lentamente. ¿De qué lado estás, Badián? La pregunta cayó como un peso entre todos. Él abrió la boca, pero tardó demasiado en responder. Ese retraso, esa duda, esa indecisión, dolió más que cualquier palabra. Estoy tratando de protegerte, dijo al fin. Y también a esta familia. Todo puede destruirse si no actuamos con cuidado. ¿Y yo? Preguntó Aldara. ¿No estoy ya destruida? El impacto emocional lo dejó sin palabras. Él buscó acercarse, pero ella retrocedió ligeramente, guardando distancia. No me toques, dijo, sin agresividad, pero con una firmeza que le heló la sangre. Selmira giró los ojos, irritada. Dios mío, qué dramatismo. No es dramatismo, respondió Aldara. Es dignidad. Esa que ustedes intentaron quitarme desde el primer día. En ese momento, el teléfono de Rigardo vibró. Él lo miró y se puso pálido. Selmira notó el cambio inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Rigardo levantó la mirada lentamente. Es un mensaje de Eladio, dijo con voz grave. Dice que la auditoría interna ha adelantado la fecha. Quieren revisar los documentos esta misma semana. Selmira dio un respingo, llevando una mano al pecho. ¿Están locos? No estamos preparados. No ahora. Precisamente, respondió Rigardo, con los dientes apretados. Aldara los observó en silencio. El castillo comenzaba a resquebrajarse más rápido de lo que ellos podían contener. Y en medio de todo eso, Mirelia parecía entrar en pánico. No puede ser, susurró ella. Dijeron que tendríamos tiempo. Dijeron que yo solo tenía que mantener a Badián distraído. Que te harían quedar como la esposa problemática y que... De pronto se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se cubrió la boca con ambas manos. El mundo pareció detenerse. Selmira la fulminó con la mirada. Cierra la boca, Mirelia. Pero ya era tarde. Aldara sonrió con tristeza. Así que ese era tu papel. Mantenerlo cerca. Hacerme ver como la mala. Ayudar a crear la imagen perfecta para ocultar la suciedad de esta familia. No es lo que crees, balbuceó Mirelia. Creo exactamente lo que acabo de escuchar, replicó Aldara. El rostro de Badián se desencajó. ¿Es cierto?, preguntó, mirando a Mirelia. Ella se quedó petrificada, incapaz de responder. Ese silencio fue suficiente. Dios mío, susurró Badián, llevándose las manos a la cabeza. Aldara lo observó con una mezcla de compasión y dolor. Te usaron, Badián. Igual que pretendían usarme a mí. Él respiró profundamente, luchando por procesar la magnitud del engaño. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, preguntó a Mirelia. Ella parpadeó con rapidez. Selmira me lo dijo. Hace meses. Yo solo seguía instrucciones. ¿Instrucciones?, dijo Aldara. ¿Cómo acercarte a mi esposo? ¿Cómo aparecer en cada evento? ¿Cómo aceptar regalos? ¿Cómo buscar que la gente hablara? Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Mirelia. Yo solo quería ayudarlos. No, corrigió Aldara. Querías ayudarlos a costa mía. Y lo hiciste. Selmira perdió la paciencia. Basta ya. Esto es ridículo. No podemos perder el tiempo con sentimentalismos cuando hay un auditor golpeando nuestra puerta. No es sentimentalismo, dijo Aldara. Es la verdad.
Y es hora de que todos la enfrenten. El temblor en la voz de Selmira revelaba que tenía miedo, aunque intentara ocultarlo con gritos. Rigardo empezó a caminar por la sala, como un depredador que siente que su presa se le escapa. Y Badián parecía dividido entre la culpa, la rabia y la vergüenza. Aldara respiró hondo. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Escúchenme bien, dijo, con voz firme. No pienso ser su chivo expiatorio. No voy a cargar con consecuencias que no son mías. No voy a ser la mujer de la que se burlen mientras protegen delitos con sonrisas. Ya no. Selmira la miró con odio contenido. ¿Y qué crees que vas a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Arruinar el legado de esta familia? ¿Destruirlo todo por un berrinche? Por justicia, corrigió Aldara. No por berrinche. No tienes pruebas suficientes, intervino Rigardo, intentando sonar seguro. Lo que tienes en tus manos no es más que una mínima parte. No puedes armar un caso con eso. Aldara lo miró a los ojos. No necesito armar un caso. Solo necesito decir la verdad. ¿Y sabes qué? Ahora no estoy sola. Rigardo frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Aldara dio un paso atrás, dejando que la luz de la ventana la iluminara. Badián ya sabe lo suficiente. ¿Y si él decide hablar? Se acabó todo para ustedes. Todos miraron al hijo de la familia Soler. Él levantó la mirada lentamente con los ojos enrojecidos. El quiebre estaba por ocurrir. Y esta vez, no sería Aldara quien pagaría el precio. Badián sintió como todas las miradas de la habitación caían sobre él como un peso insoportable. Durante toda su vida, había aprendido a obedecer, a mantener la fachada, a cumplir el papel del heredero perfecto. Pero ahora, frente a su esposa herida, sus padres manipuladores y una mujer que admitía haber sido usada como instrumento, ya no podía esconderse detrás del silencio. Había llegado el momento de elegir. Aldara lo observaba sin pestañear, con una mezcla de esperanza y dolor. No esperaba que él fuera un héroe, solo quería verdad. Y él lo sabía. Badián, dijo Selmira con un tono autoritario que no admitía discusión. No vas a decir nada. ¿Entendiste? Nada. Esto se resuelve dentro de la familia. El tragucho aliva. Mamá. Nada. Repitió ella, levantando la voz. Aldara dio un paso hacia él, suave pero firme. Mírame, Badián. Él lo hizo. Y cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Las lágrimas contenidas de Aldara, la fuerza que mostraba pese al dolor, la dignidad que había mantenido aun cuando todos la despreciaban, lo golpearon de lleno. ¿Qué quieres hacer tú? Susurró ella. La pregunta lo atravesó como un rayo. Nadie se lo había preguntado jamás. Siempre había sido lo que debe hacerse, lo que conviene, lo que la familia necesita. Y ahora, por primera vez, alguien le daba la opción de elegir desde un lugar humano y no estratégico. Su voz tembló, quiero hacer lo correcto. Selmira soltó una carcajada seca. No seas ridículo. Lo correcto es protegernos. ¿O acaso prefieres vernos en la ruina? Lo correcto, intervino Aldara, es dejar de esconder delitos. Rigardo avanzó con pasos pesados. Cállate. Aldara. Estás hablando sin entender. Ella se mantuvo firme. Entiendo suficiente. La tensión se acumuló como electricidad en el aire. Badián miró los documentos nuevamente. Los mismos que hace una hora parecían cadenas inevitables. Ahora eran una oportunidad. Papá dijo con voz más firme, di la verdad. ¿Es cierto lo que he visto estos meses? ¿Lo que nunca quisiste admitirme? Rigardo inhaló profundamente, como si necesitara contener la furia. No tenías por qué enterarte. No eras parte de esto. Soy tu hijo, replicó Badián. ¿Cómo que no era parte? Porque tú eres débil, respondió su padre, sin suavizar nada. Porque siempre dudaste, siempre pensaste demasiado, siempre buscaste hacerlo moral. Y en esta familia, hijo, la moralidad es un lujo que no podemos permitirnos. La frase cayó como una sentencia. Aldara sintió cómo el estómago se le revolvía de indignación. Pero Badián sintió cómo algo dentro de él se quebraba por completo. Durante años había intentado ganarse el respeto de su padre, demostrarle que era capaz, que podía ser el hijo que él esperaba. Pero ahora escuchaba, sin máscaras, la verdad que jamás le habían dicho. Para Rigardo Soler, su propio hijo era una pieza defectuosa. ¿Eso es lo que piensas de mí? Preguntó Badián, con un temblor entre rabia y decepción. Es lo que es, respondió Rigardo, sin una gota de compasión. El silencio posterior fue helado. Aldara dio un paso sutil hacia su esposo. No para protegerlo, sino para mostrarle que ya no estaba solo. Badián, escúchate, susurró. Esa es la familia que te manipula, la misma que me humilló, la misma que usó a Mirelia para destruirnos, la misma que está dispuesta a sacrificarte a ti si es necesario. Mirelia se estremeció, aún con lágrimas contenidas. Es verdad, dijo en voz baja, como si confesarse fuera su último acto de redención.
Ellos me dijeron que, si la cosa se complicaba, yo tendría que dar declaraciones que te involucraran a ti. No a ellos. La furia de Badián se encendió como una chispa. ¿Qué? ¿Estaban dispuestos a arrastrarme con ustedes? Selmira lo interrumpió de inmediato. Todo por el bien de la familia. A veces hay que sacrificar cosas importantes. ¿Como yo? Badián elevó la voz por primera vez. ¿Como Aldara? Ella no importa, escupió Selmira. Aldara no se sorprendió. Pero Badián sí. Su expresión se transformó por completo. Ella es mi esposa. Gritó, con un dolor que venía de años de silencios impuestos. Selmira retrocedió instintivamente. Jamás había escuchado a su hijo levantar la voz así. Aldara sintió un nudo en la garganta. No porque él la defendiera, sino porque lo hacía desde un lugar sincero, no impuesto. Rigardo tomó control de la situación, o al menos lo intentó. Escuchen todos. No podemos permitir que esto se vuelva un escándalo. Lo único que necesito es que Aldara entregue esos documentos, que Badián se mantenga en silencio y que Mirelia continúe manejando la narrativa. Después podremos reorganizar todo. Aldara negó lentamente. No. La palabra resonó como un golpe. Rigardo frunció el ceño. No tienes alternativa. Sí la tengo, respondió ella con serenidad. Y no pienso dejar que sigan destruyendo vidas. Ni la mía, ni la de su hijo, ni la de las personas que serán afectadas por su corrupción. Selmira se llevó una mano a la frente, exasperada. Badián, haz algo. Quita esos papeles de sus manos. Él la miró fijamente. No voy a tocarla. Ese fue el momento exacto en que los roles cambiaron. Ya no era Badián el que seguía órdenes, sino el que empezaba a liberarse. Voy a cooperar, dijo, mirando a Aldara. Contigo. Y con quien sea necesario. Selmira soltó un grito ahogado. Te vas a arrepentir. Aldara respiró profundamente. Tal vez. Pero al menos no seguiré siendo cómplice de nada. Rigardo avanzó un paso, pero Badián lo detuvo con el brazo extendido. No te acerques a ella, advirtió. Era la primera vez que le hablaba así. Y esa simple línea marcó el quiebre definitivo. Selmira se dejó caer en un sillón, derrotada por un miedo que nunca había mostrado tan claramente. Mirelia, con la voz fracturada, murmuró. Esto ya no tiene vuelta atrás. Aldara asintió. Exacto. Y por eso mismo. Es hora de que todos enfrenten lo que han hecho. La familia Soler, por primera vez en su vida, no tenía control de la situación. Las mentiras ya no servían. Las manipulaciones ya no funcionaban. Las amenazas ya no intimidaban. Y en medio de ese caos silencioso se sintió algo nuevo. La verdad por fin estaba empezando a abrirse camino. El ambiente en la sala se había vuelto espeso, casi irrespirable. Cada respiración llevaba consigo el peso de años de secretos acumulados, de silencios estratégicos, de manipulaciones disfrazadas de tradiciones familiares. Aldara permaneció en el centro, sosteniendo los documentos como si fueran un escudo invisible. Pero más allá del papel, lo que realmente la protegía era algo que la familia Soler jamás comprendió: su integridad. Y ahora, esa integridad era lo único que mantenía en pie lo que quedaba del matrimonio, de la verdad y posiblemente del futuro de todos. Badián miraba a sus padres con una mezcla de decepción y horror. Verles el rostro sin máscaras, verlos como eran realmente, le derrumbaba algo por dentro que no sabía cómo reconstruir. Selmira observaba a su hijo, incrédula de que él hubiera elegido un camino distinto al que ella esperaba. Rigardo, por su parte, parecía un lobo herido, dispuesto a morder antes que aceptar su derrota. Tenemos que pensar con cabeza fría, dijo Rigardo, intentando recuperar el control. Badián, escucha. Si colaboras con nosotros, todavía podemos manejar esto. Nadie tiene por qué saber nada si actuamos rápido. Badián negó con la cabeza. Dejen de intentar controlar todo. Dejen de pedirme que me convierta en ustedes. ¿Y desde cuándo nos hablas así? Dijo Selmira, al borde del llanto o la furia. Era difícil distinguir. Desde que vi lo que son capaces de hacer, respondió su hijo, con una calma tensa. Desde que entendí que ustedes no protegerían a nadie que no les sirva. Ni a mí. Ni a ella. Los ojos de Selmira brillaron con rabia contenida. Ella te ha manipulado, siempre lo supe. Te ha llenado la cabeza de ideas ingenuas y moralistas. Aldara mantuvo la mirada firme. Yo no llené su cabeza de nada. La llenó la verdad. Esa que ustedes han evitado durante años. Tú no entiendes lo que implica manejar un imperio. Explotó Selmira. No respondió Aldara. Y jamás quise entenderlo. Porque cuando un imperio se sostiene sobre mentiras, destrucción y miedo, deja de ser un imperio. Se convierte en una prisión. Rigardo dio un paso hacia ella. No tienes idea del daño que puedes causar. Más que el daño que ustedes ya han hecho, dijo Aldara. Mirelia, que había estado en silencio, dio un paso hacia adelante con los ojos rojos. Ya basta, susurró, como si hubiese alcanzado su límite. No quiero seguir mintiendo por ustedes.
Selmira la fulminó con una mirada tan afilada como un cuchillo. No se te ocurra hablar. Pero Mirelia tragó saliva y continuó, aunque temblaba. Yo hice lo que me pidieron. Me acerqué a Badián. Lo escuché, lo aconsejé. Aparecí en eventos porque necesitaban distraer. Necesitaban que la gente hablara de mí. No de ustedes. Y necesitaban que Aldara pareciera la inestable. La celosa. La culpable. Aldara cerró los ojos por un instante. No porque le sorprendiera, sino porque escuchar la confesión de labios de Mirelia la hería en un lugar que ya había empezado a sanar solo por la fuerza que estaba demostrando. Yo pensé que estaba ayudando, continuó Mirelia. Pero ahora lo veo. Ustedes nunca quisieron mi ayuda. Solo querían un escudo más. Ustedes no protegen a nadie. Solo usan a la gente hasta que les estorba. Rigardo golpeó la mesa cercana con el puño, haciendo que todos se sobresaltaran. Suficiente. No permitiré que una mujer resentida y otra confundida arruinen todo. ¿Resentida? Preguntó Mirelia con una sonrisa rota. ¿Eso soy ahora? Fui útil mientras sirvió a sus planes. Ahora soy resentida. Qué conveniente. Mirelia intervino Aldara, con una voz serena. Nadie te obliga a quedarte. Puedes decir la verdad y marcharte. Solo tú decides qué hacer ahora. La joven la miró con algo que parecía respeto. Quizá por primera vez desde que se conocieron, Mirelia veía a Aldara no como una rival impuesta, sino como una mujer más fuerte que todo ese teatro que habían intentado construir alrededor. No sé qué hacer, admitió Mirelia, con la vulnerabilidad de quien se ve a sí misma en un espejo por primera vez. Haz lo correcto, susurró Badián, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Rigardo lo miró con reproche. ¿También vas a decirle cómo vivir la vida ahora? ¿Eso te enseñó esta mujer? Badián dio un paso adelante con una firmeza nueva. Esta mujer, señaló a Aldara, es la única aquí que ha dicho la verdad, la única que no ha manipulado a nadie, la única que no ha mentido para salvarse. Y sí, ella me enseñó más en estos minutos que ustedes en 30 años. El impacto de esa declaración dejó a Selmira inmóvil. Rigardo tembló de indignación. Aldara sintió una punzada en el corazón, no por dolor, sino por reconocimiento. Finalmente, Badián estaba dejando caer el peso de su familia. Finalmente, estaba eligiendo su propia voz. Esto no puede seguir así, dijo Rigardo, visiblemente alterado. Necesitamos recuperar esos documentos. Si salen de esta casa, estamos acabados. Aldara negó lentamente. Estos documentos no salieron de esta casa. Ustedes los crearon. Ustedes los firmaron. Ustedes los escondieron. Yo solo los encontré. Debo ir a los exigiu, Rigardo. No respondió ella sin elevar la voz. Selmira se levantó, perdiendo toda compostura. Te destruiré, Aldara. Ya lo intentaste, respondió ella con una calma que heló la habitación. Y fallaste. Badián intervino. Mamá, papá, escuchen. Si nosotros denunciamos lo que sabemos, habrá atenuantes. Si esperamos a que lo descubran, será peor. Puedo hablar con los abogados. Podemos buscar una salida que no los hunda completamente. Selmira lo miró con incredulidad. ¿Nos está sugiriendo que nos entreguemos? Les estoy sugiriendo que dejen de huir, respondió él. Rigardo negó con violencia. No pienso admitir nada. Aldara suspiró suavemente. No tendrás opción. Los ojos de él se clavaron en ella. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando, respondió. La auditoría viene esta semana. Todo saldrá a la luz, lo digas o no. Y cuando eso ocurra, lo único que quedará de ustedes será la manera en que hayan enfrentado la verdad. Mirelia murmuró. Tiene razón. Selmira empezó a caminar de un lado a otro, desgarrada entre orgullo y terror. Y entonces, por primera vez, se escuchó lo que tanto temían. El timbre de la mansión. Fuerte. Inapelable. Todos se quedaron quietos. Badián dio un paso hacia la puerta. Y en medio del silencio tenso, Aldara pensó. La verdad acaba de llegar. El sonido del timbre resonó nuevamente, más insistente esta vez, como si quien estuviera al otro lado supiera que dentro de esa mansión había algo a punto de estallar. Selmira quedó paralizada, aferrándose al borde del sofá. Rigardo, pese a su arrogancia habitual, palideció como si hubiese visto un fantasma. Mirelia retrocedió 2 pasos, como si buscara la sombra de alguna pared donde esconderse. Y Badián. Badián se volvió hacia Aldara, como si por instinto buscara la única presencia que aún podía considerarse estable en medio del caos. Voy a abrir, dijo él, aunque su voz temblaba. No abras todavía, ordenó Rigardo, pero ya no con firmeza, sino con un miedo que lo hacía irreconocible. Aldara lo observó con serenidad. No puedes detener esto. Ya está aquí. Cállate, rugió él, pero el grito carecía de poder. El timbre volvió a sonar, acompañado esta vez de golpes secos en la puerta, firmes y rítmicos. No eran golpes desesperados ni impulsivos. Eran golpes profesionales, de quienes no esperan entrar, sino que saben que van a entrar.
Selmira sufrió un espasmo nervioso. Debe ser un error. No, no pueden venir así. No sin avisar. No tan pronto. Aldara bajó la mirada hacia los documentos que aún tenía en las manos. Era casi irónico. Esos papeles no habían salido de la mansión, pero las consecuencias de haberlos escondido sí estaban llamando a la puerta. Badián, dijo Aldara. Abre. Él tragó saliva y se acercó lentamente al pasillo. Sus pasos hacían eco en el mármol. Un eco que marcaba la distancia entre el hombre que había sido y el que estaba a punto de convertirse. Aldara lo siguió a una distancia prudente, sin invadir su espacio. Pero él sabía que ella estaba allí. Y eso, de alguna forma, lo sostenía. Antes de que llegaran a la puerta, se escuchó una voz desde el otro lado. Señores Soler, auditoría extraordinaria. Abran, por favor. El corazón de Selmira se desplomó. Esa frase fue su sentencia. Badián apretó el pomo, respiró hondo y abrió la puerta. Dos hombres con identificación oficial y una mujer con una carpeta gruesa en las manos dieron un paso hacia adentro con la autoridad de quienes están acostumbrados a enfrentar resistencia. Buenos días, dijo la mujer. Somos del comité regulador. Recibimos información sobre movimientos financieros irregulares. Necesitamos hablar con los propietarios de la residencia. Selmira apareció detrás de ellos, intentando recuperar su compostura, aunque sin éxito. Buenas tardes. Este es un mal momento. No estábamos preparados para... Por eso es extraordinaria, interrumpió la auditora. Necesitamos acceso inmediato a sus archivos empresariales, registros de transferencias y cualquier documento relacionado con sus activos externos. Rigardo intentó acercarse con su tono habitual de superioridad. Soy Rigardo Soler. Yo me encargo de las decisiones de la empresa. Podemos programar una reunión y... No, señor, interrumpió uno de los auditores. La orden es inmediata. La mujer auditora giró hacia Aldara, notando los papeles en sus manos. ¿Ese documento pertenece a la empresa?, preguntó. Aldara no respondió de inmediato. Miró a Badián. Él la miró también. Por primera vez no había dudas, solo una especie de aceptación resignada, pero al mismo tiempo liberadora. Sí, respondió Aldara finalmente. Pertenece a la empresa. Y creo que deberían verlo. El leve suspiro que escuchó detrás pertenecía a Selmira, pero no pudo distinguir si era desesperación o furia. La auditora extendió la mano y Aldara entregó los documentos sin vacilar. Cuando las hojas cambiaron de manos, algo cambió en el aire. La verdad dejaba de estar escondida y se volvía a prueba. Gracias, dijo la mujer auditora. ¿Podemos pasar? Aldara asintió. Por supuesto. La auditora entró, seguida de su equipo. Badián los condujo hacia la sala principal, pero ya no como un hijo obediente, sino como alguien que sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Mientras los auditores recorrían la sala, Aldara se quedó cerca de la entrada con Mirelia, que parecía a punto de derrumbarse. No puedo creerlo, susurró la joven. Esto no debía pasar así. Selmira dijo que todo estaría bajo control. Dijo que si tú quedabas como la culpable, ellos tendrían margen para maniobrar. Dijo que no permitiría que llegaran tan lejos. Ya no pueden impedir nada, respondió Aldara. Mirelia la miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa o miedo hacia Selmira, sino de arrepentimiento. Yo no sabía lo que realmente habían hecho. Pensé que solo se trataba de proteger la reputación. Nunca imaginé que había delitos reales. Aldara respiró hondo. A veces el problema de servir a la gente equivocada es que te conviertes en cómplice sin darte cuenta. Lo sé, dijo Mirelia. Y ahora no sé qué hacer. Puedes empezar diciendo la verdad cuando te pregunten, respondió Aldara con suavidad. Mirelia asintió lentamente. En la sala, la auditora hojeaba los documentos con el ceño profundamente fruncido. Cuando terminó, levantó la mirada hacia los Soler. Señores, dijo, esto es grave. Muy grave. Necesito que ambos me acompañen a un lugar más privado para hacerles algunas preguntas. Selmira parecía al borde del desmayo. Rigardo, como un animal acorralado, se tensó al punto de temblar. No responderé sin mi abogado, dijo él, intentando sonar seguro. Puede llamar a quien desee, respondió la auditora. Pero tendrá que responder hoy. Aldara observaba desde la distancia. No había triunfo en su mirada, no había satisfacción egoísta, solo un profundo cansancio y una determinación tranquila. Badián caminó hacia ella. Gracias, susurró. Aldara lo miró en silencio. No me agradezcas, respondió. Solo necesitabas ver la verdad. Lo sé, dijo él. Y ahora necesito enfrentarla. Sus palabras eran sinceras, pero no resolvían el futuro. Y ambos lo sabían. Los auditores guiaron a Selmira y a Rigardo hacia el estudio. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos. El eco se extendió por toda la mansión. Aldara sintió que respiraba por primera vez en meses. Y sin embargo, el día apenas estaba comenzando. El estudio quedó cerrado, y aunque la puerta amortiguaba las voces,
No lograba apagar del todo el tono alterado de Selmira ni la agresividad contenida de Rigardo. Aldara permaneció en el pasillo, junto a Badián y Mirelia, escuchando cómo, al otro lado, los auditores empezaban a romper el muro que la familia Soler había construido durante tantos años. El sonido de papeles moviéndose, preguntas directas, respuestas nerviosas, eran como golpes que finalmente hacían eco en una casa acostumbrada a la impunidad. Mirelia se abrazó a sí misma, como si el frío repentino proviniera del derrumbe moral que estaba presenciando. «Esto es una pesadilla», susurró. Aldara la observó un instante. «No es una pesadilla, es la realidad que ellos mismos crearon». «Pero, ¿qué pasará ahora?», preguntó la joven. «Lo que tenga que pasar», respondió Aldara con serenidad. Badián, con los brazos cruzados, respiraba profundamente. Su rostro mostraba agotamiento, pero no el mismo agotamiento de horas atrás. Era un cansancio distinto, el que llega cuando una verdad reprimida finalmente sale a la superficie. «Necesito sentarme», murmuró él. Aldara asintió y lo acompañó hacia la sala. Ambos se sentaron, no demasiado cerca, pero lo suficiente para sentir la presencia del otro. No había afecto explícito, no había silencios incómodos, no había recriminaciones. Solo un espacio compartido, extraño y frágil. «No puedo creer que todo esté ocurriendo tan rápido», dijo él, apoyando los codos en las rodillas. «La verdad siempre llega rápido cuando deja de ser ignorada», respondió Aldara. Badián giró la cabeza hacia ella. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero gracias por no abandonar la sala cuando más lo necesitaba». Ella sostuvo su mirada. «No hice eso por ti. Lo hice por mí. Y por la verdad». Las palabras fueron sinceras. Badián las aceptó sin dolor, más bien, con un extraño alivio. Por primera vez, estaba obligado a ver a Aldara no como la esposa perfecta que debía encajar en el molde Soler, sino como la mujer que realmente era, fuerte, íntegra, valiente. En ese momento se escuchó el sonido de pasos apresurados. Uno de los auditores salió del estudio, con el ceño fruncido y los documentos en la mano. «Señor Soler», dijo mirando a Badián. Él se puso de pie. «Sí. Necesitamos revisar archivos bancarios digitales». «¿Dónde se encuentran los accesos?». Badián tragó saliva. Miró hacia el estudio, donde sus padres seguían negando, evadiendo, defendiéndose. Luego miró a Aldara. Y tomó una decisión. «Yo les doy acceso», dijo. «Conozco todas las contraseñas. Puedo guiarlos». El auditor asintió, sorprendido por la rapidez de su respuesta. «Perfecto. Lo necesitamos de inmediato». Selmira, que había escuchado desde el estudio, salió de golpe con la desesperación pintada en el rostro. «No, Badián. Ni se te ocurra. No tienes derecho a entregar nada sin tu abogado». Pero ya no tenía control sobre él. «Tengo el derecho a hacer lo correcto», respondió él con calma. «Eres mi hijo», gritó ella, en un intento desesperado de recuperar la autoridad. «Y por eso mismo ya no puedo seguir cubriendo tus mentiras», replicó él. Selmira perdió aire, como si la frase la hubiera golpeado en el pecho. Rigardo salió también, furioso, con la mandíbula tensada y los ojos encendidos. «No sabes lo que haces», dijo entre dientes. Badián no retrocedió. «Sí sé. Y ya no voy a pasar mi vida reparando los daños que ustedes causan». El silencio se apoderó del lugar. Un silencio amargo, definitivo. El auditor señaló la escalera. «Podemos usar su despacho personal, señor». «Claro», dijo Badián. Mientras subía con el equipo, Aldara lo observó. Había un cambio evidente en él. Un quiebre. Sí, pero también una reconstrucción. Por primera vez en su vida, estaba actuando como un hombre libre. Mirelia, desde el fondo de la sala, se acercó a Aldara. «¿Crees que me pedirán testificar?» «Probablemente», respondió ella honestamente. «¿Y qué debo decir?» Aldara la miró con una mezcla de firmeza y compasión. «Lo que quieras. Pero si quieres dejar de ser parte del problema, tendrás que decir la verdad». Mirelia suspiró, asintiendo poco a poco. Selmira, derrotada, se dejó caer en el sillón. Su cuerpo parecía más pequeño, como si toda su soberbia se hubiera evaporado. Tenía las manos en el rostro y murmuraba frases incoherentes, intentando convencerse de que aún quedaba alguna salida. Rigardo, en cambio, se negaba a aceptar la situación. Caminaba de un lado a otro, agitado como un animal enjaulado, murmurando planes que ya no tenían sentido. «Cuando todo esto termine», dijo él, señalando a Aldara, «tú habrás destruido una familia entera». «No la destruí yo», respondió ella. «La destruyeron ustedes con sus decisiones». «¿Y tú? ¿Qué ganas con esto?», escupió. Aldara no alzó la voz. «Gano mi vida de vuelta. Y mi dignidad». Rigardo soltó una carcajada amarga. «La dignidad no paga cuentas. La corrupción tampoco», replicó ella. «Solo retrasa la caída». Él quiso responder algo más, pero no pudo. La realidad lo estaba alcanzando como una sombra inevitable. En el segundo piso se escuchaban los clics de teclados, órdenes cortas, confirmaciones.
El equipo auditor trabajaba con rapidez. Habían encontrado algo. Eso era evidente por los murmullos tensos y el tono acelerado con el que conversaban. Selmira levantó la cabeza. ¿Has venido a destruirnos? ¿Desde el primer día?, preguntó, con un tono extrañamente frágil. Aldara la miró largo rato. No, Selmira. Yo vine a formar parte de esta familia. Pero ustedes nunca lo permitieron. Ella desvió la mirada, incapaz de sostener la verdad. Pasaron varios minutos en silencio hasta que Badián bajó por las escaleras. Su rostro estaba serio, pero decidido. Encontraron transferencias, a nombres falsos, empresas fachada, y registros que coinciden con lo que Aldara encontró. Hay suficiente para abrir un procedimiento formal. Selmira se llevó las manos al pecho. Dios mío. Rigardo giró hacia su hijo furioso. Traidor. No soy un traidor, respondió él, sin perder la calma. Soy alguien que por fin entiende que la lealtad no significa encubrir delitos. Aldara sintió algo profundo moverse en su interior. No era alegría. Era alivio. El alivio de ver que Badián ya no estaba siendo arrastrado por la oscuridad que lo rodeaba. El auditor principal se acercó a todos. Señores Soler, debemos pedirles que no abandonen la residencia. Las autoridades competentes vendrán a tomar declaración formal. Selmira cayó en un silencio sepulcral. Rigardo apretó los puños, pero no dijo nada más. Badián se volvió hacia Aldara. Después de esto, necesito hablar contigo. Pero, sé que no puedo pedirte nada. Aldara lo miró con calma. Cuando llegue el momento, dijo ella, hablaremos. Desde el fondo, Mirelia rompió a llorar. Y afuera, la luz del día entraba por los ventanales, iluminando por primera vez en mucho tiempo una casa construida sobre sombras. El sol comenzaba a descender, tiñendo la mansión de un tono anaranjado que contrastaba con la frialdad que se respiraba adentro. Parecía irónico que el exterior brillara con calma mientras que dentro todo se desplomaba como un castillo de naipes finalmente expuesto al viento. Aldara permaneció de pie cerca de la ventana, observando cómo la luz cambiaba, mientras los auditores continuaban trabajando en el piso superior. Su mente caminaba entre recuerdos, silencios y heridas que, por primera vez, ya no dolían con la misma intensidad. Había dolor, sí, pero también claridad. Detrás de ella, Mirelia lloraba en silencio. No era un llanto estridente, era uno contenido, como el de alguien que se ha dado cuenta demasiado tarde de que formó parte de algo más grande y más oscuro de lo que imaginaba. Badián estaba junto a la puerta, apoyado en la pared, con la mirada perdida en la alfombra. Selmira permanecía inmóvil en el sillón, con las manos entrelazadas como si orara sin fe. Y Rigardo caminaba como un animal atrapado, murmurando palabras inaudibles, incapaz de aceptar la ruina que él mismo había construido. Aldara finalmente se dio la vuelta. El silencio necesitaba romperse. Badián dijo suavemente. Él levantó la mirada, como si hubiera estado esperando que ella lo llamara desde hacía horas. Ven, pidió Aldara. Badián se acercó, pero con paso lento, como quien teme lo que está a punto de escuchar. Se detuvo frente a ella, pero no demasiado cerca. Había un respeto distinto ahora, uno que no existía antes. Ya no era el esposo que intentaba imponerse ni el hijo atrapado por expectativas. Era un hombre enfrentando las consecuencias de su silencio. Necesitamos hablar antes de que todo avance, dijo Aldara. Él asintió, lo sé. Aldara respiró hondo. Quiero que entiendas algo. Nada de esto lo hice para lastimarte. No te expuse por rencor ni por venganza. Lo hice porque ya no podía permitir que tu familia me destruyera más, ni que siguiera lastimándote a ti. Las palabras lo golpearon de un modo extraño. Badián tragó saliva. Lo sé. Y nunca voy a perdonarme por haber permitido que llegaras a ese punto. No necesitas pedirme perdón, dijo Aldara, aunque su voz tembló apenas. Necesitas entender quién eres sin la sombra de tus padres. Él cerró los ojos. No sé quién soy sin ellos. Aldara lo observó con una ternura triste. Sí lo sabes. Lo estás descubriendo ahora. Elegiste la verdad. No a mí, ni a ellos, sino a ti mismo. Badián abrió los ojos lentamente. Había algo nuevo allí. Un reconocimiento profundo. Un hombre que por primera vez estaba viendo su vida desde afuera. No sé si merezco una segunda oportunidad, dijo él. Sin rodeos. No sé si merezco que hables conmigo cuando todo esto termine. Pero necesito que sepas algo. Respiró hondo. Con dificultad. Yo sí te amé, Aldara. Incluso cuando me perdí en lo que mis padres querían, incluso cuando me alejé. Yo sí te amé. El corazón de Aldara se apretó, no porque no lo supiera, sino porque escuchar esas palabras ahora, en el borde de un abismo, dolía de una manera inesperada. Yo también te amé, susurró ella. Pero el amor no basta cuando hay miedo, Badián. Y tú viviste con miedo tantos años que casi te olvidas de cómo amar sin permiso. Él bajó la mirada, devastado. Lo sé. Aldara tomó aire. Su voz fue firme, aunque suave.
Cuando todo esto termine, hablaremos de nuestro futuro. No ahora. Está bien, dijo él, con la vulnerabilidad de un niño perdido. En ese momento, uno de los auditores bajó por las escaleras. Llevaba un archivador en la mano y una expresión seria. Señor Soler, dijo mirando a Badián, necesitamos que usted y su esposa comparezcan en la salita de reuniones. Hay información que deben confirmar. ¿Su esposa?, susurró Selmira, con veneno en la voz, como si ese título aún le resultara insoportable. Aldara no reaccionó. Badián tampoco. Ambos siguieron al auditor en silencio. La salita de reuniones era pequeña, elegante, con una mesa de roble y ventanas que daban al jardín. Los auditores ya habían colocado allí varios documentos y pantallas con datos financieros. Necesitamos confirmar su conocimiento sobre las empresas vinculadas, transferencias y registros bajo nombres alternativos, explicó la auditora principal. Badián asintió. Haré lo que pueda. Aldara se mantuvo de pie al lado de él. La auditora la observó. Usted también encontró documentación relevante, ¿correcto? Sí, respondió Aldara. Su colaboración será importante, dijo la auditora. La transparencia en esta etapa puede ayudar a reducir responsabilidad para quienes decidan tratar con nosotros honestamente. Las palabras eran claras. Una advertencia. Y una oportunidad. Rigardo entró de golpe, jadeando, seguido por Selmira. No respondan nada, gruñó él. No tienen derecho a... Señor Soler, interrumpió la auditora. Usted no tiene autorización para interferir. Si continúa, se verá obligado a salir de la habitación. El rostro de Rigardo se contrajo de furia, pero la presencia de los funcionarios le impidió actuar. Ustedes no entienden, dijo Selmira, desesperada. Ella nos odia. Nos odia desde el primer día. Aldara respiró hondo. No los odio, Selmira. El odio requiere cercanía, y ustedes nunca me permitieron acercarme. Selmira abrió la boca, pero no encontró respuesta. Empecemos, dijo la auditora. Durante casi una hora, hicieron preguntas directas, sin adornos. Aldara respondió cada una con claridad. Badián también, aunque su voz temblaba por momentos. Rigardo y Selmira intentaron interrumpir varias veces, pero los auditores los limitaron con firmeza. Finalmente, al terminar la ronda de preguntas, la auditora cerró el archivo y los observó a todos. Esto es solo el inicio, dijo con tono profesional. En los próximos días se determinarán medidas provisionales. Deben permanecer disponibles. Selmira se llevó las manos al rostro. Rigardo retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Los auditores comenzaron a recoger sus cosas. Aldara se levantó lentamente. Tenía la sensación de haber cruzado un puente del que no había retorno. Mirelia apareció en la puerta, con los ojos rojos. Acabaron. Aldara asintió. Voy a decir la verdad, dijo Mirelia, con una voz sorprendentemente firme. Selmira dejó caer las manos lentamente, horrorizada. Pero Badián sonrió con tristeza. Gracias, le dijo él. Aldara sintió que las piezas finalmente empezaban a caer en su lugar. Y aunque la casa aún temblaba por dentro, la luz de la tarde seguía entrando suavemente por las ventanas. Como si la verdad, al fin, hubiera encontrado un hogar. Cuando los auditores finalmente se retiraron de la mansión, llevándose carpetas, copias digitales y notas apresuradas, el silencio que quedó detrás no fue un descanso, sino un vacío. Un hueco enorme que pesaba en el pecho de todos, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si cada persona estuviera enfrentándose a su propio abismo interno. Aldara fue la primera en caminar hacia la sala. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar lejos de la tensión que emanaba de Selmira y Rigardo, quienes se habían quedado petrificados en el pasillo, viendo la puerta cerrarse detrás de quienes habían cambiado su destino para siempre. Badián siguió a Aldara con paso lento. No quería invadir su espacio, pero tampoco podía dejarla sola. Ella se sentó frente a la ventana, donde la luz del atardecer aún pintaba tonos cálidos sobre el suelo. Pero ese calor no alcanzaba a tocar nada dentro de la casa. Mirelia permaneció cerca de la pared, como si temiera desmoronarse si daba un paso más al centro. Su maquillaje estaba corrido, y su postura ya no tenía nada del glamour con el que se movía antes por esa misma mansión. Finalmente, Rigardo rompió el silencio con una voz áspera. Están exagerando. Los auditores no tienen todo. Aún podemos negociar. Selmira lo miró como si su alma estuviera abandonándolo. ¿Negociar? ¿Con qué? ¿Con quién? Nos acaban de destruir. No respondió Aldara, sin levantar la voz. Ustedes se destruyeron solos. Lo único que pasó hoy es que se acabó la mentira. Rigardo la fulminó con la mirada. Tú no entiendes lo que hemos hecho por este apellido. Lo que nos costó llegar hasta aquí. ¿A costa de qué?, preguntó Aldara. ¿A costa de usar personas, de manipularlas, de humillarlas? ¿A costa de tu propio hijo? Badián cerró los ojos al escuchar eso. Porque era verdad. Y porque dolía. Selmira, incapaz de contener más su frustración, se levantó de golpe. Todo esto es culpa tuya,
Aldara, tú trajiste desgracia a esta casa desde que entraste. Aldara no se inmutó. No confundas desgracia con verdad, Selmira. La verdad ya existía antes de mí. Yo solo la encontré. La mujer abrió la boca para responder, pero Badián habló primero. Basta, exclamó. Mamá, no culpes a Aldara por lo que ustedes hicieron. Ella fue la única que me obligó a ver lo que tenía frente a mí y no quería aceptar. Selmira lo miró como si no lo reconociera. ¿Nos vas a abandonar también?, preguntó ella, con una voz rota que contrastaba con toda la frialdad que mostró durante años. No los estoy abandonando, respondió él. Ustedes se apartaron de mí mucho antes, cuando decidieron que era más importante mantener una imagen que proteger a su propia familia. Rigardo bufó. Te advertimos que esa mujer iba a hundirte. Ella no me hundió, respondió Badián. Me abrió los ojos. Y ahora, ya no puedo seguir ignorando lo que son. Aldara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por más justicia que hubiera en las palabras de Badián, seguiría habiendo un dolor profundo debajo de todo. Las heridas familiares no se cerraban con la verdad, solo comenzaban a sangrar de una forma nueva. Mirelia dio un paso hacia ellos, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Tragó saliva, yo quiero decir algo. Todos la miraron. Ella respiró hondo. Sé que cometí errores, que lastimé sin quererlo, o sin querer verlo, pero no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo. Nunca imaginé que todo era para encubrir delitos reales. Pensé que, solo estaban intentando proteger su reputación. Selmira se tapó la cara con las manos, como si quisiera desaparecer. Yo voy a decir la verdad cuando me llamen, continuó Mirelia, con creciente determinación. No porque quiera hacerles daño, sino porque ya no puedo seguir siendo parte de algo así. Rigardo rió sin humor. Eres una ingenua. No sabes cómo funciona este mundo. Sé lo suficiente, dijo Mirelia con dignidad desgarrada. Sé que me usaron, sé que fui una pieza en su teatro, sé que nunca fui más que un instrumento, y eso ya no lo voy a permitir. Aldara la miró desde la distancia, reconociendo en la joven un dolor que ella también había sentido alguna vez, el de despertar del autoengaño. Me alegra que hayas tomado una decisión, dijo Aldara con suavidad. Mirelia bajó la cabeza agradecida. Rigardo volvió a caminar en círculos, cada vez más alterado. Parecía un barco perdiendo rumbo. Esto no puede terminar así. No puede. Selmira lo miró con un cansancio infinito. Rigardo, ya terminó. Él la observó horrorizado, como si no hubiera esperado que su esposa se quebrara antes que él. No puedes rendirte, dijo él. No me rindo, respondió ella. Solo. Ya no tengo fuerzas para luchar contra lo inevitable. Las palabras cayeron como una sentencia final. Aldara se puso de pie. Se sentía agotada, pero firme. Yo me voy a mi habitación, dijo, sin dramatismo, necesito pensar. Badián la siguió con la mirada. ¿Quieres que hablemos ahora? Ella negó suavemente. No. Aún no. Y se marchó por las escaleras. Mirelia también se retiró, en silencio, hacia una de las habitaciones de invitados. La mansión quedó sumida en un silencio que nunca había conocido. No un silencio de apariencia, sino uno real. Un silencio que anunciaba el final de una era. Badián se quedó solo un momento en la sala, respirando hondo, cargando con la culpa, la tristeza y un extraño alivio. Luego, muy lentamente, subió tras Aldara. Pero no entró a la habitación. Solo se quedó frente a la puerta cerrada. Porque sabía que para reconstruir algo, a veces primero hay que dejar que todo caiga. Aldara cerró la puerta de su habitación con suavidad, no por miedo a hacer ruido, sino porque cada movimiento parecía tener un peso emocional distinto aquel día. El aire dentro del cuarto se sentía más liviano que en el resto de la casa, aunque aún cargaba restos de la tensión acumulada. Se acercó a la ventana, abrió las cortinas y dejó que el viento nocturno entrara lentamente. El aroma de los árboles del jardín, mezclado con la humedad del atardecer, le dio una sensación extraña de libertad. Una libertad que no había sentido desde que llegó a esa mansión. Se sentó en la orilla de la cama y dejó que su cuerpo, finalmente, mostrara signos de cansancio. No estaba agotada solo por lo ocurrido hoy. Lo estaba por meses, quizás años de lucha silenciosa, de sonrisas forzadas, de palabras tragadas para no romper la armonía que nunca existió. Y, sin embargo, allí estaba, completa, firme, más fuerte que nunca. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. No era insistente, no era desesperado, era un toque cauteloso, como si quien estuviera afuera pidiera permiso para entrar no solo a la habitación, sino a un espacio más profundo, su calma recién recuperada. Aldara, la voz de Badián sonó desde el otro lado. Sí, si estás despierta, me gustaría hablar contigo, pero solo si tú quieres. Ella respiró hondo. No estaba lista. Aún procesaba demasiado. Pero parte de su propia fortaleza venía de no evadir conversaciones difíciles, así que se levantó y abrió la puerta apenas lo necesario para ver su rostro.
Badián estaba allí, con el cabello despeinado, la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. No era el hombre impecable que siempre intentó ser. Era un hombre real. Uno que por primera vez parecía quebrado de forma auténtica. ¿Puedo pasar?, preguntó. Aldara dudó unos segundos, luego abrió la puerta por completo. «Pasa». Badián entró despacio, como si temiera perturbar la energía del lugar. No se sentó, permaneció de pie, con las manos entrelazadas. Era evidente que no sabía por dónde empezar. «Perdón por molestarte», dijo. «Sé que estás cansada. Y sé que no tengo derecho a pedirte tiempo, ni explicaciones, ni nada. Pero necesitaba verte». Aldara cruzó los brazos, no por rechazo, sino para proteger su propio corazón. «Está bien, habla». Él tragó saliva reuniendo fuerzas. «Hoy, en esa sala, cuando te vi enfrentarte a mis padres, cuando te vi defenderte sin gritar, sin rebajarte, sin perder la calma, entendí algo que me ha tomado años comprender». Respiró tembloroso. «Tú no eras el problema, nunca lo fuiste, yo lo era». Aldara bajó la mirada por un instante, procesando sus palabras. «No se trata de señalar problemas», Badián dijo ella. «Se trata de ver la verdad. Y tú, por mucho tiempo decidiste no verla». Él asintió, con dolor. «Lo sé. Y voy a cargar con eso. No espero que me perdones. No ahora, ni quizá nunca. Pero quiero decirte algo que... no sé si podrá cambiar algo, pero necesito decirlo». Aldara lo miró a los ojos. Badián dio un paso hacia adelante. «No te defendí como debía. No te protegí como prometí. Permití que mis padres te aplastaran poco a poco. Permití que Mirelia entrara a nuestra vida porque pensé que así calmarían las cosas, que sería más fácil para todos, sin ver que te estaba destruyendo a ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui cobarde. Fui débil. Y lo peor es que lo sabía. Pero me escondía detrás del apellido, detrás del deber, detrás del miedo a decepcionarlos». Aldara no habló. Lo dejó continuar. «Hoy». Badián inhaló profundamente. «Hoy te vi enfrentarte a todo lo que yo nunca tuve el valor de enfrentar. Y eso me hizo dar cuenta de que quiero ser diferente. No por ti. No por ellos. Por mí. Por la persona que debería haber sido hace años». El silencio entre ellos no era incómodo. Era pesado, sí, pero era necesario. «No sé qué va a pasar con nosotros», admitió él. «No sé si todavía hay algo que salvar. Pero no quiero que tomes una decisión apresurada. Primero, quiero arreglar lo que rompí. Aunque eso signifique hacerlo solo». Aldara lo observó con una mezcla de compasión y honestidad. «No puedo decirte qué pasará, Badián. Aún no. Demasiado ha ocurrido. Demasiado cambió en mí». «Lo entiendo», susurró. Ella respiró profundamente. «Pero si te digo algo, lo que hiciste hoy fue un primer paso. No hacia mí, hacia ti mismo». Badián se quedó quieto, procesando sus palabras. Luego asintió. «Gracias por permitirme entrar», dijo, dando un paso hacia atrás. Badián lo llamó ella antes de que saliera. Él se detuvo en seco. «Descansa», dijo Aldara, con una suavidad inesperada. Él no sonrió, pero sus ojos sí lo hicieron. «Buenas noches». Cuando la puerta se cerró, Aldara se quedó mirando el suelo. Sentía una mezcla abrumadora de cansancio, alivio y algo más. Una sensación tibia, como un recuerdo de lo que alguna vez fue su matrimonio antes de que la familia Soler lo contaminara. Se acostó sin cambiarse de ropa. Cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna la envolviera. Y por primera vez no lloró. Su cuerpo descansó como si hubiera soltado un peso enorme que llevaba años cargando. Pero en el pasillo, Badián permaneció unos segundos frente a la puerta, apoyando la espalda en la pared. No lloró tampoco, pero respiró profundamente, como un hombre que finalmente había salido a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Abajo, en la sala, se escuchó el débil murmullo de Selmira y Rigardo discutiendo en voz baja, como dos sombras que no aceptaban su propio final. Y en otra habitación Mirelia lloraba suavemente, no por la familia Soler, sino por lo que había permitido que se convirtiera su vida. Pero en esa habitación, en esa calma frágil, Aldara finalmente encontró algo que nunca había tenido en esa casa. Paz. Aldara despertó antes del amanecer, no porque hubiera dormido mal, sino porque su cuerpo parecía dispuesto a empezar un nuevo ciclo, como si la oscuridad que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado una salida. Abrió los ojos lentamente, escuchando el silencio de la mansión, un silencio distinto al de los días anteriores, menos tenso, menos vigilante. Un silencio vacío, casi triste, pero honesto. Se levantó despacio, abrió la ventana y dejó que el aire frío de la mañana le acariciara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo la casa no la asfixiaba. Al bajar hacia la cocina, encontró a Soraya, la vieja cocinera, preparando café con los ojos hinchados. La mujer levantó la vista al escuchar los pasos de Aldara y cubrió su boca con la mano, sorprendida.
Señora Aldara. Su voz temblaba. Yo, lo siento. Lo siento por todo lo que ha pasado. Aldara se acercó con suavidad. No tienes nada que disculpar, Soraya. La mujer negó rápidamente. Sí, sí tengo. Yo sabía cosas. Veía cosas. Escuchaba comentarios de la señora Selmira y del señor Rigardo. Sabía que no la querían, que buscaban cualquier excusa para humillarla. Y aunque nunca participé, tampoco la defendí. Aldara tomó las manos de Soraya. No era tu batalla. Esta familia intimida a todos. No te culpes por protegerte. Los ojos de Soraya se llenaron de lágrimas. Pero usted no merecía todo esto. Aldara sonrió con melancolía. A veces la vida te pone en lugares donde debes aprender a ponerte de pie. Yo ya lo hice. La mujer asintió, sollozando, mientras le servía una taza de café caliente. Gracias, murmuró Aldara. Mientras bebía, escuchó pasos en el pasillo. Badián apareció, despeinado, aún con la misma camisa del día anterior. Se detuvo al verla, como si no esperara encontrarla despierta. Buenos días, dijo él, con cautela. Buenos días, respondió ella, sin hostilidad. Él se acercó a la cafetera, pero no se sirvió nada. Simplemente apoyó las manos en la encimera, respirando hondo. Me estoy preparando para lo que venga hoy, dijo. Los abogados llegarán temprano. Y, probablemente también la policía financiera. Soraya tragó saliva, pero Aldara se mantuvo tranquila. Es lo que toca, respondió ella. Él la miró con cierta admiración. No entiendo cómo puedes estar tan calmada. No lo estoy, admitió. Pero me entrené demasiado tiempo para disimularlo. Y hoy, no pienso temblar. Badián asintió, como si sus palabras lo fortalecieran también. Luego, como si hubiera estado guardándoselo desde la madrugada, agregó. Lo que venga. Lo enfrentaré sin huir. No voy a volver a esconderme, Aldara. Ella sostuvo su mirada. Más que palabras, Badián. Acciones. Él bajó la cabeza, aceptando. En ese momento, Mirelia entró a la cocina. No llevaba maquillaje, su cabello estaba recogido de cualquier manera, y su expresión era la de alguien que había llorado hasta quedarse sin fuerzas. Cuando vio a Aldara y a Badián, se detuvo, como si no supiera a quién mirar primero. No dormí, susurró. Se nota, dijo Soraya con compasión. Mirelia respiró profundamente. He estado pensando en todo lo que hice. En lo que permití. Y sé que tengo que pagar por mis errores. No tengo excusas. Aldara la observó detenidamente. No había arrogancia en su postura. No había victimismo. Solo verdad. La responsabilidad no te destruirá, Mirelia dijo Aldara con serenidad. Te reconstruirá. La joven se le llenaron los ojos de lágrimas, y asintió. Gracias. Susurró. Badián, en cambio, parecía incómodo. Pero no por rechazo, sino porque todavía luchaba con la idea de que esa mujer, que durante meses había sido un refugio equivocado, ahora se presentaba vulnerable, humana, caída de su pedestal. Antes de que pudieran decir más, se escuchó un golpe en la puerta principal. Fuerte. Formal. Soraya dio un respingo. Deben ser ellos, dijo Aldara, dejando su taza. Sí, respondió Badián, enderezándose. Los tres caminaron hacia el recibidor. En el camino, vieron a Selmira y Rigardo bajando las escaleras. Ambos parecían años mayores. El orgullo, la soberbia, el maquillaje emocional que siempre llevaban, todo había desaparecido. Rigardo se veía derrotado, pero aún con chispas de ira. Selmira, en cambio, parecía perdida, como si no reconociera la casa que tanto había defendido. Cuando Badián abrió la puerta, dos agentes del departamento financiero, acompañados por un abogado del Estado, entraron con paso seguro. Señores Soler, dijo uno. Hemos venido a continuar el proceso formal. Necesitamos entrevistar a todos los miembros del hogar que puedan tener información relevante. Pueden pasar, respondió Badián con voz firme. El agente miró a todos, uno por uno. Les pedimos que nadie abandone la residencia sin autorización. Selmira se apoyó en la baranda, mareada. Rigardo apretó los dientes. Aldara simplemente respiró hondo. Los agentes comenzaron a instalar sus materiales en la sala. Mientras tanto, uno de ellos se acercó directamente a Aldara. Señora Aldara Méndez, ¿verdad? Sí. Necesitaremos conversar con usted en un momento. Su colaboración ha sido fundamental hasta ahora. Selmira escuchó eso y frunció el ceño, dolida en su orgullo. Siempre pensé que querías destruirnos, dijo, incapaz de contenerse. Aldara la miró con calma. No los destruí yo. Ustedes mismos se encargaron de eso. Yo solo dejé de tapar el fuego. La mujer desvió la mirada, humillada. Los agentes comenzaron a llamar uno por uno, primero a Rigardo, luego a Selmira, después a Mirelia. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas, cada confesión una grieta más. Badián esperó cerca de las escaleras, con las manos entrelazadas. Cuando te llamen, dijo él, estaré aquí. Aldara lo miró, sin promesas pero sin rechazo. Gracias. Minutos después, un agente la llamó.
Señora Aldara, por favor. Ella caminó con pasos firmes hacia la sala, donde la luz fría de la investigación iluminaba cada rincón. Su corazón latía rápido. Sí, pero no con miedo. Con determinación. Ese día, finalmente, iba a contar su historia. Y esta vez, nadie iba a callarla. Aldara entró en la sala designada para su declaración y sintió cómo el ambiente cambiaba. No era como las conversaciones con los auditores del día anterior. Esta vez, la atmósfera tenía un peso distinto, la solemnidad de lo oficial, lo irreversible, lo que quedaría escrito en un expediente que determinaría el destino de una familia entera. 2 agentes financieros, un abogado del Estado y una grabadora encendida la esperaban. Sobre la mesa había carpetas, un vaso de agua y un silencio que exigía valentía. Siéntese, señora Méndez, dijo el agente principal. Aldara se acomodó en la silla, enderezó la espalda y mantuvo las manos juntas sobre la mesa. No temblaban. Para su sorpresa, no había nerviosismo insoportable, solo una profunda sensación de responsabilidad. Gracias por estar dispuesta a colaborar, comenzó el agente. Vamos a hacer algunas preguntas. Solo responda con la verdad. Eso es todo lo que necesitamos. Aldara asintió. ¿Podría describir cómo encontró los documentos relacionados con propiedades y transferencias internacionales vinculadas a la familia Soler? Ella tomó aire. Los encontré en el estudio de mi esposo. Estaban ocultos bajo una carpeta que parecía ser de asuntos personales. No hubo manipulación de mi parte. Solo los leí cuando noté que estaban firmados por mis suegros y que incluían nombres falsos. Fue accidental, pero una vez que leí el contenido, entendí la gravedad. El agente anotó. ¿Usted sabía antes de esto que la familia Soler estaba involucrada en actividades irregulares? No respondió Aldara. Sospechaba que había algo extraño en el comportamiento de mis suegros y en ciertas decisiones de mi esposo. Pero jamás imaginé que hubiera delitos detrás. Si lo hubiera sabido, habría actuado antes. ¿Le dijeron alguna vez de manera directa que querían culparla a usted para encubrir irregularidades? Aldara sostuvo la mirada del agente. Nunca lo dijeron explícitamente. Pero hubo comentarios, manipulaciones, insinuaciones. Su actitud hacia mí cambió de forma intencional justo cuando comenzaron los problemas financieros. Y hoy, una de las personas involucradas, Mirelia, admitió frente a todos que eso formaba parte de una estrategia. El abogado del Estado levantó la mirada. ¿Podría confirmar que la señorita Mirelia Hernández participó activamente en el plan? Sí. Ella lo confirmó en presencia de varias personas. De mi esposo, mis suegros y los auditores. Dijo que la habían instruido para acercarse a mi esposo, generar distracción pública y hacerme ver como la culpable. El agente principal intercambió una mirada con su compañero. ¿Usted se siente en peligro?, preguntó. Aldara tardó unos segundos en responder. Me sentí en peligro emocionalmente durante meses. Pero desde ayer. No. La verdad me da más seguridad que el silencio. Hubo un pequeño asentimiento del agente, como si respetara profundamente aquella respuesta. Última pregunta de esta parte, añadió. ¿Está usted dispuesta a testificar si este caso llega a instancias mayores? Aldara no dudó. Sí. Estoy dispuesta. El agente apagó brevemente la grabadora, como señal de un receso. Gracias, señora Méndez. Su declaración es importante. Puede descansar un momento. Aldara se levantó y salió de la sala. Sus pasos se sintieron más ligeros. A medio camino hacia el corredor, encontró a Badián esperándola. Apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y el rostro tenso. ¿Cómo te fue?, preguntó él. Aldara respiró profundamente. Bien. Dije la verdad. Toda. Badián asintió. No parecía sorprendido. Parecía orgulloso de ella, aunque con la tristeza inevitable de quien sabe que la verdad tiene un costo. Gracias por hacerlo, dijo él, con voz baja. Lo hice por mí. Badián, respondió Aldara. Y por las personas que ustedes dañaron. Él bajó la mirada. Lo sé. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y los agentes guiaron hacia afuera a Selmira. Su rostro estaba blanco, su postura doblada, como si hubiera perdido años de vida en cuestión de horas. Cuando vio a Aldara, su expresión cambió. Ya no había odio, ni rabia abierta, solo una mezcla oscura de dolor y culpa mal asumida. ¿Estás contenta ahora?, preguntó con voz ronca. ¿Contenta de vernos así? Aldara la miró con una calma triste. No, no estoy contenta, solo estoy siendo honesta. Selmira apretó los dientes, como si esa respuesta la hiriera más que una victoria cruel. Pero no dijo nada más. Rigardo salió unos momentos después. No habló con nadie. Su rostro era una máscara endurecida por el orgullo derrumbado. Ignoró a Badián deliberadamente, como si así pudiera castigarlo. Pero su silencio solo demostraba su derrota. Mirelia fue la última en salir. Tenía la mirada roja, pero no evitó a Aldara. Al contrario, se acercó lentamente. Dije la verdad, susurró. Bien, respondió Aldara.
No sé qué pasará conmigo ahora, añadió Mirelia. Lo que tenga que pasar. Pero dijiste la verdad. Eso importa. Un hilo de alivio cruzó el rostro de la joven. Los agentes terminaron su trabajo y comenzaron a recoger sus cosas. El abogado del Estado se acercó a Badián. Pronto nos comunicaremos para los próximos pasos, dijo. Su cooperación será fundamental para el proceso. Entendido, respondió él. Cuando los funcionarios se marcharon y la puerta se cerró, la mansión quedó en un silencio que ya no era tenso. Era desesperado. Selmira se dejó caer en el sofá. Esto es el fin, susurró. No, corrigió Aldara suavemente. Es el principio de la verdad. Rigardo no la miró. Badián sí. Y en ese cruce de miradas entre ellos dos, sin palabras, se sintió algo claro. El pasado estaba desmoronado. Pero el futuro, aunque incierto, finalmente era real. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de estatus y perfección, amaneció envuelta en una calma sepulcral. No era la serenidad de un hogar en paz, sino el silencio de un lugar que finalmente enfrentaba las consecuencias de años de engaños. Las sombras se extendían por los pasillos y cada rincón parecía cargado de un eco diferente, uno que Aldara reconoció. El eco de la verdad instalándose en un sitio donde nunca antes había sido bienvenida. Aldara bajó las escaleras despacio. Había dormido poco, pero la ligereza que sentía en el pecho la impulsaba con una energía nueva. Ya no era una invitada tolerada ni una esposa vigilada. Era una mujer que había sobrevivido a la presión de un imperio que intentó aplastarla. Y ahora cada paso parecía reivindicar el espacio que le habían negado durante tanto tiempo. En la sala, Badián estaba sentado en uno de los sillones, con la mirada perdida en la ventana. El sol matutino pintaba su rostro con tonos cálidos, pero él parecía ajeno a la luz. Era un hombre reconstruido, pero aún en proceso. Cuando escuchó los pasos de Aldara, levantó la mirada con cautela. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió Aldara, sin distancia, pero tampoco con cercanía excesiva. Él tomó aire profundamente. «Estuve pensando toda la noche. En ti. En mí. En todo lo que dejamos que pasara». Ella asintió, invitándolo a continuar. «Sé que no puedo pedirte que te quedes», dijo, con una sinceridad desarmante. «Sería egoísta. Pero quiero que sepas que voy a luchar para reconstruirme. No por salvar nuestra relación, sino porque tú me demostraste que no puedo seguir viviendo como una sombra. Si algún día decides hablar de nosotros otra vez, será porque yo ya no soy el hombre que permitió que te destruyeran». Aldara lo escuchó en silencio. Su corazón no estaba blindado, pero tampoco vulnerable. Había aprendido a amarse a sí misma antes que a cualquier otra persona. «Aprecio lo que dices», Badián, respondió ella. «Y creo que puedes cambiar. Pero ahora, lo que necesito es distancia. Espacio para ser yo sin el ruido de esta casa». Él bajó la mirada, herido pero comprensivo. «Lo entiendo. De verdad». En ese momento Soraya apareció en la puerta con los ojos humedecidos. «Señora Aldara, hay alguien en la entrada». «Es su taxi». Badián frunció el ceño. «¿Te vas ahora?» «Sí», respondió ella con calma. «No hay razón para quedarme más tiempo. Ya dije la verdad. Ya enfrenté lo que debía enfrentar. Ahora necesito recuperar mi vida». El silencio que siguió fue profundo. Badián se puso de pie. «Déjame ayudarte con tus cosas». «No hace falta», dijo Aldara, aunque agradecía el gesto. Caminó hacia la puerta principal. Cada paso que daba era un peso soltado, una cadena que se rompía. Desde la escalera, Mirelia observaba en silencio. Su mirada no era de envidia ni de culpa. Era de admiración triste. «Gracias por ser más fuerte de lo que yo fui», susurró Mirelia. Aldara se detuvo, la miró, y asintió con una empatía pura. «Aún tienes tiempo de ser fuerte. No desperdicies esa oportunidad». Rigardo y Selmira no aparecieron, quizás por vergüenza, quizás por orgullo, o tal vez porque ya no tenían fuerzas para sostener la fachada que tanto defendieron. Aldara no los buscó. No necesitaba despedirse de quienes jamás la consideraron parte de su mundo. Badián abrió la puerta para ella. El aire fresco de la mañana entró en la casa como un recordatorio de que, fuera de esas paredes, existía otro tipo de vida. Una que Aldara había olvidado imaginar. Un nuevo comienzo la esperaba con los brazos abiertos. «Si alguna vez necesitas hablar», dijo Badián, incapaz de ocultar la emoción. Aldara le dedicó una última mirada, una mezcla de cariño, gratitud y despedida. «Cuando llegue ese momento lo sabré. Y tú también». Salió de la mansión con pasos firmes. El taxi la esperaba con el motor encendido. El conductor la saludó con una sonrisa amable. Mientras Aldara guardaba su maleta, levantó la vista hacia la mansión que había intentado borrarla, minimizarla, hacerla dudar de su valor. Pero allí seguía ella, entera, despierta, renacida. Cerró la puerta del taxi suavemente y, mientras el auto comenzaba a avanzar, sintió algo que jamás creyó que sentiría al dejar ese lugar. Libertad. La verdadera libertad.